Daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Alabaremos el nombre del Señor con el himno Gozo allí en el cielo por un pecador. Amén. Se encuentra en la página 211. 211. Gozo hay en el cielo por la salvación de un desdichado pecador. Amén. Gozo hay en el cielo por la salvación de un desdichado pecador. Alegría en la celestial mansión, himnos de triunfo y amor. Gloria, ángeles cantando a Dios, gloria a Jesús alzad la voz, Redentor de toda la humanidad, a Jesús con júbilo cantad. Gozo hay en el cielo otro pecador, hoy humilde viene a la cruz, salvación alcanza en el Redentor, vida en la sangre de Jesús. Gloria, ángeles cantad a Dios, gloria a Jesús alzad la voz, Redentor de toda la humanidad, a Jesús con júbilo cantad. Gozo hay en el cielo, todos a Jesús, hoy tributan gloria y honor al Cordero manso que murió en la cruz por salvar al pobre pecador. Gloria, ángeles cantad a Dios, gloria a Jesús alzad la voz, Redentor de toda la humanidad, a Jesús con júbilo cantad. Amén. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Glorias te damos, Señor, en esta hora. Amén, Señor bendito, hay gozo Amén. cuando un pecador, Señor, se entrega a ti. Amén, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta bendita oportunidad que solo es posible a través de ese sacrificio magnífico que tú hiciste, Señor, en el Calvario de la cruz por nosotros. Y es a través de esos méritos, Señor, que en esta hora presentamos nuestra escuela bíblica delante de tu presencia. Amén. Ella está, Señor, y esperamos que pueda subir como un perfume agradable delante de ti, Señor, para que tú nos puedas instruir, enseñar, corregir, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra es lumbrera en nuestro camino. Señor bendito, en nuestra escuela bíblica, Señor, depende de tu palabra, depende de la revelación de tu palabra, Señor, Amén. para que nuestros corazones necesitados puedan alcanzar, Señor, esa misericordia. Dios eterno, nos presentamos tal cual como somos, pecadores, faltos y necesitados de ti. Por eso te rogamos humildemente, perdónanos, Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, por nuestros pensamientos, por nuestras acciones, nuestras actitudes, Señor, que muchas veces nos alejan de ti. Y es a través de esa sangre maravillosa que te pedimos, Señor, perdónanos. Queremos estar en comunión contigo, queremos estar en plena comunión con tu Santo Espíritu. Y por eso te pedimos, Señor, en esta hora puedas perdonar nuestros pensamientos, nuestro Amén. ser. Lávanos, Señor, desde la mollera de la cabeza hasta las plantas de nuestros Amén, pies, Señor. para que tu nombre, que es sobre todo nombre, en esta escuela bíblica sea glorificado desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con la ayuda del Señor iniciamos una nueva lección
por título El caso de Pablo ante Félix. Estamos viendo, ¿no es cierto?, esta trayectoria del apóstol Pablo en esta iglesia primitiva, donde se encuentra en este lugar ya frente a Félix, donde será, ¿no es cierto?, cuestionado. Vimos cómo Tértulo hizo la presentación del caso, Pablo salió en su defensa y ahora Félix, que es el gobernador, dará su veredicto en relación a esto, aunque no lo hará porque postergará el juicio, considerando que los argumentos de Tértulo contra la defensa de Pablo son tan diferentes que esperará que llegue el tribuno Lisias para poder tener un mayor conocimiento. Entonces, tiene por título el caso de Pablo ante Félix. Se encuentra nuestra lección en Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, y leeremos del versículo 22 al versículo 27, Amén, que son los últimos versículos de este capítulo 24. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, del versículo 22 al versículo 27. Daremos lectura a la palabra del Señor responsivamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, todos. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, la mesa está servida. Tu palabra ya está en medio nuestro. Tu palabra, Señor, es el alimento que necesitamos para aumentar nuestra fe en Jesucristo. Tu palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Que ella, Señor, pueda entrar a nuestros corazones. Ella nos enseña que penetra hasta discernir nuestros pensamientos. Te pedimos, Señor, que entre con providencia en nuestras vidas. Señor bendito, hablándonos, enseñándonos y principalmente, Señor, que sea la revelación de tu palabra, el alimento necesario, Señor, en estos días de tanta necesidad. Padre Celestial, en estos días de tanta oscuridad, tu palabra aparece como esa lumbrera tan necesaria en nuestro camino, que ella pueda quedar grabada, que esta lección, Señor, sea propicia en nuestras vidas. Te presentamos a todos los que somos alumnos, desde el mayor hasta el menor, desde el más simple hasta el más sabio. Todos estamos bajo tu poderosa mano y te pedimos, Señor, que puedas suplir esa necesidad de nuestro corazón que solo tú conoces. Te lo pedimos, Señor, muy humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias damos al Señor por esta oportunidad que nos brinda de poder continuar viendo su palabra, escudriñando su palabra tan maravillosa. Amén. Aunque parece una descripción histórica, y en parte lo es, no por eso deja de ser la palabra del Señor. Amén. Y no por eso deja de tener para nosotros la riqueza como tal. Si bien la Biblia no es considerada un libro histórico,
no se puede considerar como tal. Sí hay pasajes, ¿no es cierto?, donde aquí Lucas, el médico, ¿no es cierto?, escritor que iba acompañando a Pablo en este viaje, nos hace mención de todo lo que va aconteciendo y de cómo este hombre de Dios, a pesar de todas las tribulaciones, a pesar de toda la contienda, a pesar de toda la resistencia que va recibiendo en su ministerio, él no se sale del camino. Él no se sale de enseñar y predicar la palabra del Señor con denuedo, con convicción. Y este es un caso, cuando se encuentra frente a Félix, con la ayuda del Señor, hoy estaremos revisando del versículo 22 al versículo 25 de nuestra lección, y donde vemos que el caso es aplazado. Dice el versículo 22, entonces Félix, oída estas cosas fue, ¿no es cierto?, la acusación de Tértulo, que como vimos detenidamente en las lecciones con la ayuda del Señor, eran acusaciones falsas, no respondían a la verdad de los acontecimientos relatados por Lucas. Y después la defensa de Pablo, que sí se ajusta a la verdad, como pudimos revisar, ¿no es cierto?, los acontecimientos anteriores, contrastado con la defensa de Pablo, sí estaba ajustado a verdad. Entonces Félix dice, vamos a aplazar este caso porque son tan diversas, son tan diferentes, tan distintas las versiones, que vamos a llamar a Lisias, quien le había enviado una carta, y que en la carta también no estaban los acontecimientos tal cual como habían acontecido. Entonces, frente a esta realidad a esta verdad tan relativa, Tértulo tenía su verdad, Pablo tenía su verdad, Félix dice, vamos a esperar para poder resolver este caso. Y como pudimos ver en la lectura bíblica, el versículo 27 dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Es decir, el caso se haya sentenciado o no, el apóstol quedó preso por razones personales, políticas, de conveniencia, no lo sabemos, pero acá la palabra del Señor nos dice que Félix, queriendo congraciarse, dejó a Pablo preso. No es una prisión como nosotros podríamos considerarla absoluta, no. En el versículo 23 tenemos esta explicación. Y mandó al centurión que le custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Es decir, él quizá estaba lo que conocemos hoy como una prisión domiciliaria, quizás. En la carta a Éfeso, cuando la estudiamos con la ayuda del Señor, ahí estábamos viendo que él era custodiado por soldados romanos, pero él estaba dentro de su casa, donde venían a conversar con él, donde él compartía. No es que estaba en un calabozo, ni mucho menos. Entonces, dice, Félix no fue cruel con Pablo, pero algunas de las cosas que le dijo Pablo le dejaron aterrado, eso sí. Y es cuando la esposa de Félix, Drusila, que era hija de Herodes Agripa I, que era judía, entonces ella tenía interés. Por eso el versículo 22 nos dice, el versículo 22 de nuestra lección, entonces Félix oía estas cosas estando bien informado de este camino. Él no era ignorante de los llamados este camino, que Tértulo los acusó como una secta. Esto le llaman los del camino, como ya vimos, ¿no es cierto?, anteriormente, allá en Hechos capítulo 8, fue el primer lugar en Antioquía a donde a los cristianos se les llamó los del camino. ¿Por qué? Porque iban caminando llevando el mensaje. Recordemos que ellos vendieron sus heredades y traían las ofrendas delante de los apóstoles para que fueran repartidas. Entonces era gente en el fondo nómade que entregaba lo suyo para seguir este camino y anunciar
y como hemos visto en el caso del apóstol, este es prácticamente su cuarto viaje misionero. Es decir, va y viene llevando este mensaje del Señor, por lo tanto Félix lo considera como tal. Entonces, oír estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Es decir, él necesitaba más una columna, ¿no es cierto?, de conocimiento para poder dictaminar. Estaba Tértulo, estaba Pablo y ahora faltaba el tribuno Lisias. Y mandó al centurión que le custodiase a Pablo, pero que le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Aquí vemos cómo el apóstol, él aprovecha cada oportunidad que él tiene, ¿no es cierto?, para poder hablar de lo que a él sí le interesa. A él no le interesa defenderse, a él no le interesa estar preso o no estar preso. La libertad que nos da Dios, la libertad, y cuando conociereis la verdad y al Hijo del Hombre que os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Podemos estar en cualquier lugar, en cualquier situación, y esta libertad no nos impide de hablar, no nos impide de sentirnos libres. La condición física es circunstancial. Ya podemos ver aquí cómo dejó preso a Pablo 2 años. No sabemos si Pablo en estos 2 años él habló y dijo, bueno, deme la libertad. No, él continuó. Sin duda fue un momento donde él escribió parte de sus cartas. Entonces podemos ver cómo el plan de Dios es mucho mayor que nuestros pensamientos. Amén. Quizás podríamos pensar, o quizás Pablo podría pensar, en este tiempo yo podría ir a Asia de nuevo, podría ir a Roma, podría ir a muchos lugares. Sin embargo, en el plan de Dios, en el cual los hombres que se entregan al Señor y le entregan su vida, reconociéndolo a Él como su Señor, entonces Él es dueño de hacer con nosotros como Él quiera. Amén. Entonces le plugo a Dios que Él quedase en este tiempo, y sin duda fue un tiempo muy fecundo. Sin duda Él hizo muchas cosas, habló, escribió la carta a Éfeso y quizás otras en este lugar donde estuvo estos 2 años, ¿no es cierto?, en su condición de preso. Cuando Félix empieza a escuchar respecto de lo que Pablo predica, que es, pero al disertar Pablo, dice el versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Y en parte se espanta porque él está en una situación de adulterio. Entonces, la verdad, cuando la verdad de Dios nos contrasta, sin duda que sentimos esa condición, esa vulnerabilidad. El Señor es el que guía todas las cosas. Amén. Sin duda fue Dios quien guió a Pablo para que predicase, ¿no es cierto?, en este sentido. Entonces, dice acá, su mujer Drusila era hija de Herodes Agripa I, había estado casada con Asís, rey de Emasa, pero Félix había seducido a Drusila y la había convencido para que se casara con él. No nos sorprende que tuviera miedo cuando Pablo le expuso la moralidad elevada que Dios demanda. Pablo estuvo preso en Cesarea 2 años. Félix se pasó de la raya tanto y tantas veces que le depusieron. Había una discusión interminable sobre si Cesarea era una ciudad judía o griega, y los judíos y los griegos estaban en la lucha por esa cuestión. Hubo un enfrentamiento violento en la que los judíos llevaban las de ganar cuando Félix mandó tropas de defensa de los gentiles, en este caso de los griegos. Miles de judíos murieron y las tropas, con el consentimiento y aún beneplácito de Félix, saquearon y expoliaron las casas de los judíos más ricos de la ciudad. Los judíos entonces hicieron
lo que todas las provincias tenían derecho a hacer. Dieron parte del asunto a Roma, es decir, al imperio. Por eso fue por lo que Félix dejó preso a Pablo, aunque estaba convencido de que debía ponerle en libertad. Estaba tratando de congraciarse con los judíos, pero no le sirvió de nada. Le sustituyó en el gobierno y se salvó de la ejecución gracias a la influencia de su hermano Palas. Entonces, podemos ver cómo los acontecimientos, ¿no es cierto?, la revuelta social, todo esto que acontece en la ciudad, termina dejando a Pablo preso en Cesarea durante 2 años. No sabemos qué es lo que pasa con Lisias, cuando va o no va. Félix decide dejarlo ahí, se produce esta revuelta, él trata de congraciarse con los judíos porque si Pablo sale libre, entonces de una u otra manera le está dando el favor, ¿no es cierto?, a los gentiles y no a los judíos como ellos querían. Y ellos querían que Pablo fuera sentenciado imposible, si es posible, a muerte. Recordemos la confabulación, el complot que hubo antes. No comeremos nada hasta que le hayamos dado muerte a este hombre. Entonces, para ellos sin duda era importante que Pablo no estuviera circulando por las ciudades, y Félix, por conveniencia propia, entonces lo deja preso. Luego de esto, en los pasajes posteriores veremos cómo Pablo apela al César, ¿no es cierto?, y continúa este juicio. Vamos a ir a nuestra lección con la ayuda del Señor. Tenemos entonces el caso de Pablo ante Félix. En el punto 1 tenemos el caso aplazado que se encuentra en los versículos 22 y 23 de nuestra lección. Dice: entonces Félix, oído estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere al tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Amén. Félix, en el punto A tenemos: Félix estaba bien informado del camino, es decir, de la fe cristiana. En el punto B tenemos: Félix esperó hablar con Lisias, es decir, postergó el juicio. En el punto C, Félix dio libertad a Pablo, esta cierta libertad en el sentido de que estando preso se le podía visitar. Ninguno era prohibido de visitarle, sin duda llevarle cosas, compartir con él, ¿no es cierto? Quizás las cartas ahí tuvieron algo que ver en esto. En el punto 2 tenemos la decisión aplazada, en los versículos 24 y 25, que es donde nos detendremos con la ayuda del Señor. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Amén. Hay un deseo, hay un querer de saber más. Sin embargo, la verdad de Dios, que sin duda con la cual el pecador nos encontramos frente a esta verdad que nos desnuda, que nos muestra tal cual como somos, muestra nuestra condición de hombres inclinados al mal. La verdad de Dios absoluta, eterna, verdadera, ¿no es cierto?, nos contrarresta, nos contrapone como un espejo, nos enseña la palabra del Señor. Entonces, él siente esta reprensión, entonces le dice: ahora vete, pero en alguna otra ocasión te llamaré para continuar hablando y sabiendo interiorizándose sobre esta fe cristiana. En el punto A del número 2 tenemos: Félix con Drusila escucharon el caso, el versículo 24 que acabamos de leer. Amén. Drusila, siendo judía, quería escuchar el testimonio de Pablo tocante a Jesucristo. Sin duda, Jesús es la mayor noticia de toda esa era, de toda esa época.
Jesús con su vía crucis, con su muerte, con su resurrección, con su alzada al cielo, donde había muchas personas, 120 le habían observado, que habían venido de todo el mundo. Por lo tanto, esa noticia sin duda se expandió por el mundo, ¿no es cierto?, por el mundo moderno de esa época. Y Drusila, siendo judía, quería saber cuál era el testimonio de Pablo respecto de Jesús. Pablo, que como es el caso nuestro, sin duda tuvo un encuentro con Jesús. Jesús se le acerca, se le aparece, ¿no es cierto?, yendo hacia Damasco y se le presenta el Señor. Entonces Drusila quería saber, interiorizarse respecto de este testimonio de Pablo tocante a Jesucristo. Y Pablo entonces es la oportunidad para que él pueda disertar el mensaje. Lo tenemos en el punto B, versículos 24 y 25. En el punto 1 dice, predicó que la fe en Jesucristo salva. Eso lo tenemos en el versículo 24. Predicó que la fe en Jesucristo salva. Amén. Juan capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice en el nombre del Señor. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Amén. 36 de ese mismo capítulo. Amén. Dice en el nombre del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Entonces, para ser salvos es necesario creer en Jesucristo. Amén. Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra Amén. Y cree al que me envió, Amén. Tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Juan 6, 40. Dice en el nombre del Señor. Amén. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, predicó que la fe en Jesucristo salva. 6:40, ya lo leímos. 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. La pregunta que nos podemos hacer es, predicó que la fe en Jesucristo salva. ¿De qué salva? ¿De qué nos salva la fe en Jesucristo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Nos salva de la muerte eterna. Amén. Y nos trae de muerte a vida. Amén. Esa es la importancia de creer en Jesucristo. Juan 20:31. Juan dice en el nombre del Señor. Amén. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Vida, vida eterna. De eso nos salva esta fe en Jesucristo. Romanos 10:9 nos dice la palabra del Señor, porque con el corazón se cree para justicia, Amén. Pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario confesar. Creemos en el corazón. Creo en ti, Señor. Amén. En nuestra oración, cuando nos dirigimos, muchas veces sin articular palabra o audible, las articulamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Oramos al Señor. Creo en ti, Señor. Espero en ti, Señor. Sin embargo, este versículo nos sugiere, nos recomienda, porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Confieso creer en Jesucristo mi Salvador. Amén. Él me salva, Él me libra, Él me da nueva vida. Amén. Entonces, predicó que la fe en Jesucristo salva. Predicó acerca de la justicia, ¿no es cierto? El versículo 25 de nuestra lección. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Amén. Dios, en el punto A tenemos, Dios demanda justicia de parte de un líder. Segunda de Samuel capítulo 23, versículo 1 al 3. Amén. Dice: en el nombre del Señor. Amén. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Amén. Dios demanda justicia. Amén. De parte de un líder. Pero esa no es la justicia que yo creo, o que yo pienso, o que yo considero, o que mis argumentos me dan. No. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Que nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Amén. Si yo soy líder, entonces tengo que hacer justicia por mis manos, que se usa tanto en este tiempo. No. No somos llamados a hacer justicia por nuestras propias manos. Somos llamados a consagrarnos al Señor. Amén. Para que a través de esa comunión con su Santo Espíritu, esa justicia pueda habitar en nuestras vidas. Amén. Ni tampoco es esta justicia para enjuiciar a los demás. No somos llamados a ser jueces. En ningún caso y en ninguna circunstancia. El Señor muchas veces nos da material de juicio. Amén. Pero es su presencia, es su Espíritu el que a nosotros nos da el discernimiento. Entonces, si un líder es llamado por Dios, ¿qué debe buscar? ¿La justicia? No. Debe buscar la presencia Amén. de Dios para que él pueda tener ese censo. Sus palabras puedan ser con sabiduría de Dios, no sabiduría como la considera el apóstol Santiago, sabiduría animal, humana. Esa es una sabiduría, el conocimiento que adquirimos. Otra cosa es la sabiduría de Dios. Así. Entonces, si estamos hablando de líderes espirituales, con mayor razón. La ley de Dios demanda justicia hacia el hombre y a Dios. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Mateo capítulo 22, del versículo 36 al 40. Dice en el nombre del Señor. Amén. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Entonces, esta justicia, ¿no es cierto?, de la cual estamos hablando, la ley de Dios demanda justicia hacia el hombre y hacia Dios. Así es. ¿Cuál es esta justicia? Esta justicia es, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amén. Y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. ¿Queremos hacer justicia? Hagámosla. Cuando pensemos en el prójimo, ¿qué haríamos hacia nosotros mismos? ¿Haría yo esto? ¿Lo haría hacia mí? ¿Quiero eso para mí? El Señor
nos obliga a mirarnos a nosotros mismos para poder tener ese senso de justicia. Entonces vemos que sin la ayuda del Señor, sin la presencia de su Santo Espíritu, sin el discernimiento, sin esta sabiduría que proviene de lo alto, es imposible que nosotros podamos hacer una justicia real y verdadera. Así es. Si no, será una justicia, ¿no es cierto?, de lo que nosotros consideremos con nuestra razón, con nuestra lógica, con nuestros argumentos, con el material que tengamos, pero no lo que el Señor nos enseña. ¿Cuál es la verdadera justicia? Estos dos mandamientos. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amén. Y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, nos pide que nuestras emociones, que nuestro corazón, que nuestros sentimientos, que nuestro pensamiento, que nuestra voluntad, que nuestra conciencia Así es. esté sujeta, ¿no es cierto?, a este amor a Dios. Amén. Así como amamos a Dios, vamos a amar también a nuestro prójimo. Y este es el primer fruto, ¿no es cierto? Este es el primer gajo que aparece, ¿no es cierto?, en el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Entonces, cuando tenemos el amor de Dios, inmediatamente irradia ese amor hacia los que están alrededor nuestro. Así es. Y el Señor nos enseña que debemos inclusive amar a nuestros enemigos. Así es. Dice que amar a nuestros amigos es fácil. Ahora, a nuestros enemigos, a aquellos que no quieren nuestro bien, a aquellos que no quieren nuestra paz, a aquellos que envidian el lugar donde el Señor te puso, a aquellos que ven en ti esa alegría, esa paz de Dios y sienten rencor, sienten envidia, sienten cuánta cosa. Por eso es que esta fe en Jesucristo nos salva y nos libra de todo esto. Amén. Sin embargo, ¿qué nos ofrece Él? Amor, Amén. paz, gozo, benignidad, paciencia, longanimidad, dominio propio. Esto es lo que nos ofrece el tener esta fe en Jesucristo. Ahora, no tener esta fe en Jesucristo, estamos expuestos a merced de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios pensamientos, de cómo el hombre va decayendo, ¿no es cierto?, degradando su mente. La palabra del Señor nos habla de corazones petrificados, es decir, petro significa piedra, o sea, endurecidos como una piedra. Y el Señor cambió ese corazón petrificado, endurecido como una piedra, y nos dio un corazón de carne. Amén. Y grabó sus leyes. ¿Cuál ley? Esta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Asimismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué maravilloso es el Señor. Amén. Qué ofrecimiento más noble nos hace sin merecerlo, sin tener derecho, sin tener la oportunidad. Ahora, a través de este sacrificio, usted y yo puede gozar de estas grandes bendiciones espirituales dejadas para sus hijos. Al hombre le falta justicia. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice en el nombre del Señor. Amén. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Amén. Está escrito. No hay justo. Sin la justicia de Dios, no hay justo. Así es. Y el versículo del mismo capítulo, versículo 23. Dice en el nombre del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es. Y ahora Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así es. Ahí llega la muerte. Entonces, la fe en Jesucristo nos salva de esta muerte. La fe en Jesucristo, ¿por qué?
Porque Él pasó a ser esta primicia maravillosa. Amén. Resucitándolo Dios de la muerte, estando 3 días, ¿no es cierto?, en el sepulcro, fue resucitado. Amén. Venció la muerte y con ello trajo la vida en abundancia para todos nosotros. Amén. Así como Adán, ¿no es cierto?, fue el primer hombre que pecó y trajo la muerte, asimismo Jesús es la primicia, es el Adán espiritual con el cual nos devuelve a la vida. Amén. Nos devuelve a este eslabón que había sido cortado. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos separados de esta gloria. Y Jesús pasa a ser ahora este eslabón con el cual volvemos a tener esta reconciliación con Dios. Y al tener esta reconciliación con Dios tenemos vida. Amén. Porque nuestro Dios no es de muerte. Nuestro Dios es de vida. Amén. En estos días partió nuestra hermana Ruth, pero ella no murió, ella duerme Amén. en los brazos del Señor. Espera y descansa el momento cuando vuelva nuestro Señor Jesús y la llame de donde esté. Amén. Entonces, los que descansan, ¿no es cierto? Los que descansan en el Señor Jesús, no hay muerte, hay muerte física. Hay muerte física, pero esos cuerpos serán, ¿no es cierto?, resucitados, incorruptibles en gloria. Así es. Y si nuestro Señor Jesús viene por nosotros, por todos nosotros en este momento, nuestro cuerpo físico, que ya se está deteriorando al paso de los años, será transformado en un cuerpo celestial. Así es. Entonces, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, el pecado trajo la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Así es, Señor. Jesucristo le da justicia a todo que cree en Él. Mire, Jesucristo le da justicia a todo el que cree en Él. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice en el nombre del Señor. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Al que no conoció pecado. Así es, Señor. Imagínense que Él cargó el pecado que ni siquiera Él cometió. Así es. Él cargó ese pecado mío, el pecado tuyo, lo cargó. Él no cometió pecado, sin embargo, Él cargó sobre sí mismo. Podemos leer una vez más esa referencia. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice en el nombre del Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Amén. ¿Cómo nos ve Dios? Nos ve justos. Así es. Por medio de Jesús. Amén. Que no conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Entonces Dios Padre nos ve a través de un filtro maravilloso. Amén. Que es Jesús nuestro Salvador. Bendito eres, Señor. Ese es el amor de nuestro Señor Jesús por usted y por mí. Amén. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice la palabra del Señor: quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Es una regeneración completa, es una regeneración total que acontece en la vida espiritual del hombre. Así es. Si hubo una herida provocada por la muerte, por el pecado, ahora somos sanados por esta maravilla. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Así es nuestro Dios. Esta es la predicación
que hace, ¿no es cierto?, el apóstol respecto de lo que es esta fe en Jesucristo, de lo que es el acercarnos a Él, el conocerle. Podemos ver cómo el apóstol predica de la fe, que la fe en Jesucristo salva, y predica acerca de la justicia. Demanda justicia de parte de un líder. La ley de Dios demanda justicia hacia el hombre y hacia Dios. Al hombre le falta justicia y Jesucristo le da justicia a todo que cree en Él. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que su palabra llegue en el momento oportuno. Esta lección maravillosa. Solamente nos resta darle gracias al Señor. Amén. Por este sacrificio, por este amor, por esta su palabra que nos abre el entendimiento y nos permite ver con nuestras mentes tan pálidas, tan pobres, nos permite ver su gloria. Amén. Con la ayuda del Señor, nuestra próxima lección seguiremos tratando que predicó sobre el dominio propio y del juicio venidero. Esto provoca que la salvación, ¿no es cierto?, en este caso, en el versículo 25 de nuestra lección, la salvación sea aplazada, es decir, Félix siente esta reprensión, siente esta necesidad de arrepentirse. Sin embargo, hay otros también, veremos otros argumentos que él tiene como persona, como hombre, como interesado, ¿no es cierto?, persona anormal, común. Tiene otros intereses, como leímos, ¿no es cierto? Él lo llamaba muchas veces porque al saber que traía ofrendas hacia los cristianos, ¿no es cierto?, de Jerusalén, tenía dinero. Entonces lo manda a llamar varias veces y Lucas lo dice en su descripción de los hechos. Dice, la descripción de los hechos lo menciona. Esperaba también con esto, voy a leer el anterior. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. El interés del hombre. Vemos cómo inmediatamente cuando nos referimos al hombre aparece esta iniquidad propia. Estamos recién acabando de hablar de todo lo que Dios nos da, de todo lo que Dios nos ofrece, de todo lo que Él hizo por nosotros. Bajamos la vista, miramos a Félix y vemos la condición de un hombre que quiere unas monedas más, quiere esto. Acerquémonos al Señor. Amén. Para que tengamos esa sabiduría que proviene de lo alto, para que tengamos esa sabiduría que proviene de Dios. Amén. Y podamos amar a nuestro prójimo y todas estas cosas, envidia, avaricia, codicia, engaño, todas estas cosas que son las propias de la carne. Gálatas capítulo 5, vamos a finalizar nuestra lección con la ayuda del Señor, nombrando cuáles son las obras de la carne y el fruto del Espíritu, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu. Amén. Aquí tenemos el fruto del Espíritu. Mire, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la invitación. Busquemos al Señor. Amén. Para que este fruto aparezca en nuestras vidas. Amén.
no por nuestros méritos, por la presencia de Dios en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga. A mi Señor toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que le demos glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuán bendita es tu palabra, Señor. Muchas gracias. Nos hemos nutrido, Señor, con tu palabra en este día. Abre nuestros ojos del entendimiento, Señor, para que podamos ver tu gloria, para que nos acerquemos más a ti, para que aprendamos más a ti, Señor, para que podamos reconocer ese sacrificio que tú hiciste, Señor, por nosotros. No conociendo pecado, Señor, cargaste mi pecado. ¿Cómo puedo pagarte, Señor? Tuviste que conocer la muerte para que ahora yo tenga vida. ¿Cómo pagarte, mi Señor? Muchas gracias, muchas gracias. Te da mi alma en esta hora por ese don inefable de haber dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aumentanos la fe, Señor. Te presento cada alumno, la Escuela Bíblica de Niños. Señor, aumenta la fe de esos niños a través de tu palabra y de nosotros, Señor, a todos nosotros. Aumentanos la fe por el poder de tu palabra. Ha sido maravilloso conocerte. Ha sido maravilloso que te hayas mostrado en nuestras vidas, que tu misericordia nos haya alcanzado. Muchas gracias. Gracias, Señor. Esperamos el día cuando estemos, Señor, en las mansiones eternas, alabándote por una eternidad, porque digno es el Cordero que inmolado fue. Digno, digno eres, Señor, de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es así la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología. Al Padre, Hijo, Redentor, página 39. Amén. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterna tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.